Y pues así estamos llegando de la noche. Buenas noches. Quiero contar una cosa que me pasó en el Valerio. Ajá. Hace unos años ya te agarré y luego que no pudimos sacar el lunes y se paró uno de Sancho, me quiso ayudar y también pues que le diera una feria. Sí, le dije sí, y también se atascó. Luego el autor grande de doble llanto, bueno, que ya con broncas todo salió ya te había contado eso, pero llegaron los policías y estuvieron, nos alusaron. Ya era el lunes, como la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y nos alusaron con un Starlight al de San Pancho y a mí. Y ya dijo, no te muevas, y no, pues ya llegaron y hijos de María Morales, no se muevan porque se mueren, nos gritaron. Total que llegaron muy agresivos y al rato se sentaron y empezaron a practicar. Ya eso ya te los había contado, algunas cosas que nos practicaron ellos que les habían pasado. Ellos les tocaba recorrer de Lagos a Ojuelos, una parte de Ocampo, Guanajuato, o sea que al límite de Ocampo, y luego se regresaban por a lo que es la presa Valerio, o sea hasta el límite de Jalisco y Aguascalientes. Entonces, esas cosas que les habían pasado, que habían vivido en Santa, ahí en la presa de Valerio, y que unos estaban dormidos, me dijeron si iban vestidos, que los hombrecillos esos los llevaron de la presa de Valerio, pero viendo la presa como rumbo a Sierra, que se metieron a una cueva. Dice que la cueva tendría como unos 30 centímetros, como de entrada de un coyote, pero que adentro era un salón grandísimo. Y que dice, no, dice, fácil, que había como 10 rayas. Entonces los hombrecillos, dice que le dijo, o sea que desde todos los corredor, pero sí que sí cabían bien. Que cabían como 10 minutos, dijeron que iban a salir, porque se acababa el aire. ¿Qué iban a hacer? ¿Se iban a morir? No, dijo, sí hay salidas. Pero estos caminarían, dice, como unos 15 minutos, 20 minutos, y se regresaron. Bueno, esa fue una, que no se animaron a ir a la cueva esa, que no les dijeron era con... Pues entonces, que otra ocasión, no estaban conviviendo, yo traía unas coquitas y con panes unos tacos, los calentaron ahí en la lumbre y siguió la plática. Entonces dice que en una ocasión hubo un accidente de un trailer que venía de Aguascalientes y se acostó ahí en la M. Y otro que también era de Aguascalientes, iba de Aguascalientes para acá, para la presa, que dice que se acostó el camión y estaba protegiéndolo a los accidentados, y otro se vino para acá a buscar no sé qué de la camioneta que necesitaban para llevar allá. Dice que cuando iba llegando a la compuerta, del lado norte de la compuerta, o sea del lado de que está pegado a la carretera, se vio una señora vestida de blanco, pero el vestido dice que no le arrastraba, un vestido normal, a las rodillas o poquito más abajo, y que se le hizo raro que le hablaba y que no le contestaba. O sea que cuando bajó de la carretera, desde ahí la empezó a ver, y la siguió, y que esta señora se metió a la presa en la compuerta, pero al agua. Sí. Y que al principio él veía que no pisaba, que no se sumía, y que empezó a caminar, y que veía que no se metía
o sea que no se subía en el agua, y de repente empezó a bajar, a sumirse, y desapareció la señora. No le vio la cara, no le vio que de aproximadamente la edad. Se la vio que se metió al agua, se metió y ya no salió. Estuvo revisando él con una linterna para ver a dónde había salido. Dice, estuvo mucho rato, hasta ya cuando regresé allá a la mitad del accidente, me regañaron que porque me había había hecho mucho tiempo. Entonces te digo que pues, nos platicaron muchas cosas, pero ahorita de momento son esas dos que me acuerdo. Nos siguieron platicando de los hombrecillos, se veían, pero nunca, digo, bueno, nos tuvimos domingo, se acabó el domingo, siguió el lunes y hasta el martes en la madrugada fue una grúa y nos sacó. Pero te digo, nunca le preguntamos los hombrecillos cómo eran, cómo hablaban, cómo iban vestidos, de eso no preguntamos, ni ellos nos dijeron. Pero yo ya había oído por parte de unos familiares que vivían en Ciénega, que ellos también habían visto unos hombrecillos como de unos 25 centímetros, tampoco nos dijeron que iban vestidos o desnudos y que les empezaron a aventar piedritas. Y eso también nos lo platicaron los policías, esos de ahí eran de Lagos, que de ahí de Lagos, de Ciénega de Mata, agarraban un camino de terracería y salían al 40. El 40 es una parte donde está cerca de Lagos, pero ahí les tocaba recorrer ese rumbo. Ajá. Eso es todo lo que quería platicarte. Ya iba a correrme de más y en otra ocasión para darles chance a otra persona que quiera contar una anécdota. Por lo pronto, por ahora es eso. Espero que me hayas tomado la llamada y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. De hecho, alguna vez yo tuve oportunidad de ir a la presa del 40, creo que es el 40 y el pueblo del 4, es por Lagos de Moreno, algo así recuerdo. Tenía que ver con el 40. Y me acuerdo que alguna vez me dijeron, porque yo pregunté, ¿hay algún tipo de actividad paranormal? Decían que se aparecía alguien, no recuerdo si hombre o mujer, pero sí recuerdo que alguien alguna vez me llegó a compartir, a platicar algo de esta presa allá por Lagos de Moreno. Ok, este es para mi compañera. Te saludamos desde San Pancho, la familia Rodríguez González. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus palabras, personas del 759. Petición de luz, con todo gusto, espero que nos acompañen. Petición del teléfono terminación 67, que nos acompañen al final del programa. Lo mismo para la persona del 028. Saludos a la familia Mares Dueñas, nada más saludos. Muchas gracias. Bien, retomo la esencia del programa y comienzo de esta manera. Ustedes acaban de escuchar este relato donde el hombre narra que se atascó, que la presa, etcétera, etcétera, etcétera. Me hizo recordar así de bote pronto una historia que me compartió un compañero de trabajo, el cual pues un día, él era ingeniero, había estudiado una carrera diferente
Y un día de buenas a primeras vio la oportunidad de entrar a una cabina de radio y se enamoró del trabajo y duró muchos años ya como cabinero, como locutor. Entonces, entre las pláticas que yo tuve como compañero, me hizo recordar esta historia, una que él compartió. Él, por cuestiones de trabajo, tenía que salir, vamos a pensar, mandaban a una pareja, o sea, 2 o 3 personas, a levantar, no sé, una medición topográfica, estos linderos hasta dónde llegan, este terreno es de aquí hasta acá, y después ya le pertenece al vecino, cosas así. Determinar que los terrenos midan lo que se dice que miden, y que no se quiera pasar a alguien de listo, ¿no? Los mandan a un lugar que al parecer era todavía Aguascalientes, por el área de Calvillo, pero cerca de Jalpa. Les pasa algo muy peculiar. Atiendo llamada. Buenas noches. Nada más era para ver si era en vivo el programa. Y entonces les digo, ellos van, se instalan, imaginen ustedes una jornada de trabajo, realizarla y luego regresar. ¿A qué hora iban a terminar? ¿A qué hora tendrían que llegar aquí a Aguascalientes para descansar? Y al día siguiente, ¿a qué hora se tienen que reunir para poder salir y regresar al punto de trabajo? Entonces, para evitar ese movimiento, ese ir y venir, ¿saben qué? Pues vamos con pertrechos. Es un trabajo que nos va a demandar fácilmente una semana. Ok, pues pertrechos para una semana. Y pues ya se iban con el mandado necesario para estar allá en trabajo de campo una semana. Que si cereal, que si leche en polvo, que si agua, o sea, todo lo que se requiere para hacer vida en el campo. Posiblemente cerca de un lugar donde haya tienda, posiblemente no, campo nada más. Entonces, ¿para qué te expones o te arriesgas? Ellos se iban con un montón de despensa. Y se van, estaban pues haciendo sus trabajos, sus mediciones, ya empieza a oscurecer y pues vámonos, mañana vamos a empezar a trabajar en esa zona, vámonos acercando para allá, para que se nos haga más fácil el día de mañana, el traslado y empezar a trabajar. Vale, pues vamos. Y se van, ponen la camioneta, sacan las casas de campaña, había un ojo de agua, no sé, podría ser una presa, podría ser algún charco, podría ser un tanquecito de agua para la siembra, no lo sé. Pero ahí tenían ellos cercano el embalse con agua. Si lo quieren ver ustedes, pequeño, pero había agua. No sé cuánto tiempo ellos se pasaron ya cenando, ya platicando, vamos a descansar, y se disponen a dormir. Quizá la noche lo permitía y que se durmieran solamente con la bolsa de dormir afuera de la casa de campaña. Posiblemente estaban dentro de la casa, no lo sé. Pero bueno, ellos de pronto, ya estando acostados, empiezan a escuchar gritos. Repito, era ya de noche. Empiezan a escuchar gritos, voz de mujer, y el agua pedía ayuda. Oye, pues si está pidiendo ayuda, vámonos, ¿no? De pie se ponen los tenis, lo que haya sido, y se levantan buscando a la mujer que estaba pidiendo ayuda. Van y la buscan. Se veía que el agua estaba chapaleando, alguien estaba ahí pues chapoteando y pedía ayuda. Sí se oía la voz de la mujer y se veía, entonces se está ahogando. El compañero es el que reacciona más rápido y dice, hay que sacarla, se va a ahogar, y se le va acercando entre la luz de la lámpara, entre la luz de la luna, si es que había,
Y ya cuando la va a acercar, o se va a acercar a ella, la mujer en cuestión se aleja y se mete más. El compañero de trabajo vuelve a hacer lo mismo, sigue caminando, se le vuelve a acercar a la mujer para ayudarle, y la mujer, esa que estaba chapoteando, se vuelve a alejar. Cuando ve la acción, el que estaba en la orilla, que era justamente mi compañero de trabajo, él le grita que se detenga. El que estaba allí en el agua, como que de pronto no entendía y estaba desesperado por quererla sacar. Pero el otro es el que se da cuenta de que algo no estaba funcionando bien. O sea, ¿por qué si la vas a ayudar te alejas? ¿Por qué si la mujer estaba viendo que le iban a echar la mano para salir, se estaba alejando? Eso no le sonó bien al que estaba en la orilla y le empieza a gritar que se detuviera. Como les digo, el otro no quería detenerse, hasta que ya por fin lo hace reaccionar y se detiene. Dice, es que te está llevando para más y más adentro, no espera que le ayudes. Se va. El que se mete al agua, el que estaba dentro del agua, cae en la cuenta de que sí, efectivamente, él ya le iba a ayudar, y la mujer se iba y se iba y se iba y metiendo más y más y más, adentrándose al agua. Ya el compañero de trabajo dice, no, hay que se vaya. Yo me regreso a la orilla, se sale, y en teoría la dejan ahí afuera, adentro del agua. Cuando él toma la decisión de ya no ayudar y que mejor se sale, la que estaba ya dentro del agua, ¡fum!, dejó de chapotear. Y lo vieron los dos. Esa historia me la platicaron. Debió pasar en, no sé, finales de la década de los 80, mediados finales. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Sí, gracias por llamar. Oye, pues no sé para comentar algo o si me pudieras ayudarme. Lo que pasa es que desde hace un mes me cambié de casa acá por días, y cuando llegué había unos tendederos en el patio y estaba colgado un costalito rojo con un pedazo de tirante de eso de los brasieres, y ya de cuenta, pues no le tomé importancia ni nada, y él se estuvo con los días, y ya de cuenta que diario, desde que nos cambiamos aquí, estoy soñando puras cosas muy feas, de que antes se soñaba pues de repente una que otra tontería, ¿verdad? Pero desde que llegué aquí diario de cuenta que sueño. Ajá. Como por ejemplo ayer soñé, antier, martes, soñé que una señora que no conozco llegó a su casa, se estacionó, y llegó pasando por ahí enfrente, y traía abajo una persona, una mujer atropellada, partida ya a la mitad, así muerta. Y pasé y yo volteé y la vi. Y ayer soñé que pues yo iba a comprar una tienda y alguien me hizo así como que de pleito, y lo agarré y le abrí la boca y lo maté. Y luego ayer mismo volví a soñar también que tenía otra persona así de golpes también, pues lo mataba, y pues a puras tonterías sueño. No sé, y agarré cuenta que agarrarle una bolsa de plástico y corté el costalito con unas tijeras y lo eché una bolsa sin tocarlo. Ajá. Y le eché sal, ¿verdad? Y hice una oración. Y ya lo tiré inmediatamente directo al contenedor. Pero no sé si tenga algo que ver eso, no sé. Porque no llega a una casa, pero pues no sabe qué situaciones han pasado en el pasado, ¿verdad? ¿Cómo ves, Claudio? Ok. ¿Es todo? Y ya se cuenta que, pues de que llegué también, bueno, yo trabajo de chofer de plataforma. Ajá. Y siento que mi rendimiento ha mermado mucho, que, pues si no me dan ganas de... Sí, la verdad, pues en estos padezco un poco de la presión, de repente me siento muy esforzado, pero sí me salí a trabajar y todo, y desde que llegué aquí igual, o sea, no, me siento súper cansado, no me siento con ánimos.
igual mi rendimiento ha bajado muchísimo en cuestión de trabajo. Uh-huh. Y desde que llegué aquí, vamos a tener que ver, o sea, mi superstición, no sé. ¿Cómo ves? Ok. ¿Es todo? ¿Te vuelvo a preguntar? Sí, ya. Bien, muy bien. Te pregunto porque escucho lo que me cuentas. Me dices, llegué a la casa, estaba ahí, me pasó, me ha estado sucediendo, me ha estado ocurriendo, pero en ningún momento jamás mencionaste, ¿sabes qué? Y llevé al sacerdote. O, ¿sabes qué? Yo me puse a hacer oración, encendí copal y sahumé la casa. O sea, pasé echándole el humo del copal a toda la casa. O sea, no te oí que lo mencionaras. Ok, muy respetable. La pregunta va en este sentido. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estás viviendo tu espiritualidad? Vamos a suponer que seas católico. Bien, ¿en qué momento te confesaste y comulgaste? ¿En qué momento dices, llego a esta casa a vivir y ya invité al sacerdote a que vaya a bendecir la casa? ¿Eres evangélico o algún otro dogma cuando invitaste al pastor a que fuera a armonizar tu casa? Eso sería digamos, lo primero que yo pensaría. Estás viendo que tienes problemas, estás viendo que quizá te dejaron ahí un amarre y que estás teniendo consecuencias, posiblemente, pero no te escuché que lo mencionaras. Bien, si no lo has hecho, quizás sea buena oportunidad para que empecemos a trabajar por ahí. Invítate a algún sacerdote o ve y explícale, me está pasando esto, me está sucediendo aquello. Si se puede, dígame cómo le hago, qué oración, qué exorcismo, voy a echar agua bendita, voy a echar sal exorcizada, o puede ir a la casa para que me eche la mano y ver que funciona. Si fueras católico, bien, yo te diría, ¿sabes? Empieza por lo primero, bendice la casa. Bendícela como si tú fueras el sacerdote, recorres la casa, riegas el agua bendita, junto con todos los que vivan bajo ese mismo techo, vas quemando el incienso, vas regando el agua bendita, de preferencia con un clavel de color blanco, y vas rezando, teniendo especial atención en lugares donde hay agua. Esto es, te estoy diciendo, donde esté el lavadero, donde esté el boiler, donde esté la taza del baño, donde sea la tarja de los trastes en la cocina, o sea, esos lugares que se sabe que usualmente son los que podrían servir como unos portales de transición a entidades de su plano a este plano, y ver qué sucede. Tal vez tú dices, no, sabes, yo no estoy muy cercano a la religión, ni tampoco me interesa. ¿Qué puedo hacer? En ese caso yo te diría, bueno, vamos empezando con lo básico. Deja luces encendidas. A lo mejor no tienes un foco de esos que son de lámparas de noche. Las lámparas de noche son unas que usualmente las conectas y, no sé, trabajan con 3, 4 o 5 watts. Son focos chiquitos y ahí las dejas prendidas toda la noche. Son algo que ilumina poquito la casa. Empecemos por ahí. Tal vez tú digas, ¿sabes? Ya estoy haciendo lo de la luz y no me está funcionando. Bueno, en ese caso riega sal, granitos de sal alrededor de tu cama, para ver si dejas de tener ese tipo de actividad onírica. Esto es de estos sueños. Vamos empezando. Lo peor que puedes hacer es decir, no voy a hacer nada, total. Como dices, la casa es de renta, no es mi casa, pues igual yo me voy y listo. Podría ser, pero a final de cuentas vas a dejar algo que se supone está trabajando, está activo, en un lugar donde alguien más pudiera verse afectado. Si lo que te interesa, lo que te importa es que te deje en paz, pues pienso que sería opción de irte asomando a ver otras casas. No sabemos qué hicieron en ese lugar, no sabemos qué pasó en ese lugar, no sabemos qué tipo de actividad paranormal se manejó, se movió en ese lugar. Y bueno, tú estás diciendo, hay un amarre.
lo que me platicas tiene cara de ser amarre. Usualmente se le ponen semillas, tal vez se le ponen monedas, tal vez se le ponga miel, algo dorado, tal vez. Eso podría ser un amarre de amor. Sí, exacto, porque lo bulí. Y si quiere decir que el costalito rojo es un amarre de pasión, de amor. Y ahora que mencionan los de la luz, haz de cuenta que la semana se me fundió un foco de la cocina. Y precisamente hoy ya estaba oscureciendo como a las 8. Y lo prendí. Y te lo juro, en serio, te lo juro que como a los 5 segundos se fundió también. Precisamente hoy. Vamos empezando, revísate la instalación. Pudiera ser que hubiera un cable que estuviera pegado y te estuviera haciendo el corto y te quema el foco. Vamos a descartar todo tipo de posibilidades antes de irnos de cabeza con la idea de sí, hay actividad paranormal. Sí, porque ahorita hasta el momento entidades, sombras o algo no he visto. Tampoco voy a ser vender, güey. Pero sí voy a hacer lo que dijiste, el agua bendita y lo de la sal. Y sí soy católico, soy de fe, no voy a la iglesia. Y para ser honesto, me confesé, hace como, yo creo que unos 22 años la última vez. Pero voy a aplicar lo que me dices, Flavio. Alguna vez me dijeron, y creo que es cierto, aplica en este caso. Dios ahí está. Y tú lo vas a poner donde lo quieras tener. Si lo quieres tener cerquita, ponlo cerquita. Si lo quieres tener lejos, ponlo lejos. Eso es muy, muy de cada quien, muy respetable. Pero, bueno, si el ayudarte espiritualmente funciona, pues ¿por qué no intentarlo? Sales de dudas. ¿Sabes qué, Flavio? Ya me acerqué al templo, ya me acerqué con mi dogma, mi religión, ya hice ya esto, y sigo igual. Bueno, entonces ya vemos que por ahí no era. Entonces vamos a seguirle. La cosa es que no te conformes. Ok, Claudio. Bueno, le doy la oportunidad a otra persona y muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Estaba platicando algo. Ayer también se me fue y no lo anoté. Es que si no lo anoto se me va. Me están diciendo, oye, ¿puedes ampliar algo acerca de lo del 40? Cuando yo fui, posiblemente ahí esté enfrente de la bocina esta noche el amigo que me invitó. Yo la verdad estoy infinitamente agradecido porque yo salía de cabina, me acuerdo, me esperaron hasta que yo saliera de cabina en la noche y vámonos hasta Lagos de Moreno, hasta la presa. Ya sabrán, llegamos prácticamente en la madrugada, pasamos lo de ahí de lo que faltaba, lo de la madrugada, noche, amaneció y pasamos el día, ya en la tarde noche nos venimos. Muy buenos recuerdos. Ok, ¿qué pasa aquí? Y empezamos a preguntar quién sabía algo de esta presa. Lo que a mí me platicaron, y les estoy hablando, esto ocurrió 96, 97 tal vez, 95 posiblemente. Vamos a dejarlo en el 96, por decirlo algo, para no buscarle más. Una joven, al parecer, deprimida, va y hace una muy, muy triste travesura y ahí la encuentran. Y a partir de ahí, la ven que va caminando, la ven que está parada, la ven que está... Y tú vas muy quitado de la pena, quizá queriendo pasar un rato amable o agradable con tu familia, con el compadre, los compadres, no sé, los ahijados, los corricanes, la caña de pescar. Y luego te das cuenta de que ahí hay alguien. Y lo ves ahora y ya no lo ves después. Ven a una mujer, es lo que me platicaron, más o menos lo recuerdo. Son muchos años, como ustedes pueden darse cuenta. Flavio, ¿podrías ampliar más acerca de la información disponible de actividad paranormal del 40 en Lagos de Moreno? Sucede que alguien muy cercano a mí era originario de ese lugar y tengo conocimiento de varias historias y sucesos. En particular me llamó bastante la atención el hecho de que el señor comentó de los seres diminutos. Efectivamente, en dicho sitio
era conocida la existencia de dichas presencias, lo cual, dicho sea de paso, no era nada agradable para los habitantes del lugar. Se calcula el origen de mis familiares en ese sitio a partir de 1780. ¿Alguien sabe más de esta presa? Buenas noches, Flavio. Donde dices que la presa del 40 sale una mujer es muy conocida como la curva del Roble. Saludos desde Minnesota. ¿Qué hubo? Ahí está. Apenas me estoy topando con tu mensaje. Eso me lo dijeron, les digo, desde la década de los 90. ¿Sabes alguna historia de la empresa Eaton en la salida a Villa Hidalgo o del antiguo Salón de Jesús María que se llamaba Las Brujas? En Las Brujas, una vez hubo un baile y salió un hermano de un amigo. Y hasta me acuerdo, los Bukis estuvieron en Las Brujas. No sé, te estoy hablando en los 80s, más o menos. Y ya se la saben. Salieron del baile, ya se acabó, y venían. Resulta de que en Jesús María, en la cabecera, vivía una hermana de las mayores de esta familia. Entonces, pues salen del baile, vamos a la casa de la hermana. No es lejos. Pero en el trayecto, ya vieron esa chica que va ahí caminando, chiquitita, y empiezan a decirle de cosas a esa chica tan guapa que iba caminando adelante de ellos. No sé, quizá eran el amigo del hermano y el hermano, o dos amigos y el hermano de mi amigo. Por cierto, tengo entendido que este hermano de mi amigo ya falleció hace años. Y justamente lo que son las cosas, ahorita me estoy acordando. Él fue al baile de los Bukis allá a Jesús María, al Salón Las Brujas. Y la hermana era la que tenía la casa allá en Jesús María. Él compró casa allá en Jesús María. Al paso de los muchos años. Y ya murió. Bueno, pues salen del baile, ven a esa mujer y guapetona, se veía con esas formas y ese cuerpo, y ellos ahí que la van chuleando, y la mujer que va caminando, y alguien dice, oye, pues vamos a alcanzarla, ¿no? Chicle, bolita y pega, y te imaginas ese tremendo mujerón, y ahí van, empiezan a apretar el paso, ya se le van acercando, y oye, chiquilla, y le siguen, y que esto y que aquello, ya cuando acuerdan, así, de ir caminando enfrente de ellos, ¡fup!, se desapareció. Y entonces sí, patitas para cuando son. Si habían tomado, se les quitó lo tomado y lo que les faltaba de llegar a la casa de la hermana, volando, no caminando ni corriendo, prácticamente volaron para llegar a la casa. Los acababan de asustar, como luego dicen, ¿no? Asustos de a peso. ¿Sabes alguna historia? De la empresa, ya. Ok, es lo que puedo platicar. Buenas noches. En un viaje que hice a Lagos de Moreno, iba en el autobús y la gente comentaba que en esa presa del 40 habían visto salir un ovni hace algunos 35 años. No tenía conocimiento, pero ¿se acuerdan ustedes del señor que hablaba de acá de el bosque, me parece que era de la Primavera en Guadalajara, que también veían bajar naves? Hace mucho tiempo. Buenas noches, Flavio. ¿Tienes anécdotas o algo paranormal que haya pasado en alguna iglesia? Sí, por supuesto. Dicen, he escuchado que hay más actividad
que en un cementerio. Gracias por el espacio y bendecida noche. Sí hay, permíteme. Buenas noches. ¿De cuál presa habló el gitano señorón? Yo, de la del 40 en Lagos de Moreno. Yo no lo escuché desde el principio. Saludos, estamos a la escucha. Tengo un cliente que vive en Ciénega de Mata, Jalisco. Mira, hace muchos años, vi una historia inclusive en un templo que seguramente tú, si eres de aquí, vas a poder ubicar. El templo de San Juanito, como se le llama, aquí en la calle Ornedo, entre Huasco y la Josefa Ortiz de Domínguez, que luego se llama Zaragoza. Ahí está, junto a un kinder. Hay unos departamentos donde topa la Huasco y adelantito está el templo. Un familiar que ya falleció, por cierto, dice que entra muy quitado de la pena ahí a ese templo. No sé, iba a hacer oración, había hecho una manda, lo que haya sido, por alguna causa, motivo, razón, entró. Es un lugar muy pequeño, es un templo muy pequeño, y en eso estaba, y de pronto escucha que cruje una banca, no sé, en la parte de atrás de donde se encontraba. Pues alguien llegó, caminó, se oyó el piso que crujió, o la banca. Digo, pues que pendiente, ¿no? Es un lugar público a final de cuentas. Puedes entrar y listo, sin problemas. El problema fue cuando volteó, no había nadie, y lo acababa de escuchar. Eso pasó aquí en Aguascalientes. Bien, voy a tratar de hacer de sentar parámetros. En Jalisco, ustedes seguramente conocen un lugar que se llama Arandas, Jalisco, muy famoso por cuestiones de la producción de tequila que se da en ese lugar. Si ustedes están aquí en Aguascalientes, van camino a San Juan de los Lagos, bueno, llegan a La Chona, siguen derecho, luego llegan a una división donde te vas derecho, te vas para Arandas, te vas a la derecha, llegas a San Juan de los Lagos, te vas a la izquierda, te vas para Lagos de Moreno. Más o menos es el cruce que se hace ahí de carreteras. Bien, en Arandas, Jalisco, adelantito del pueblo de Arandas, o de la población de Arandas, Jalisco, hay otra más pequeña que se llama La Hierba Buena, Jalisco. Como casi todos los pueblos, está la plaza, enfrente de la plaza está el templo principal. Pues ahí en La Hierba Buena, Jalisco, ofrezco una disculpa, Hierbabuena o Agua Negra, creo que es Hierbabuena, porque hay dos poblados, la Hierbabuena y el Agua Negra. Vamos, el tiempo en el que fui hace cerca de 20 años, facilito. Total que en el poblado grande que tengo entendido es la Hierbabuena. Si alguien conoce mejor, oriénteme. La Hierbabuena y el Agua Negra, ¿cuál es el grande? Creo que es Hierbabuena. El poblado de la Hierbabuena, fue un amigo, don Martín Gama, que también ya se nos adelantó en el camino, y estaba haciendo la adoración al Santísimo, lo tenían expuesto. Entonces, el hacer la velación o adoración es de estar en la noche adentro del templo, te encierras y vamos a pensar, a ti te toca hacer oración de 9 a 10, lo que dura el programa de Flavio. Pero luego vienen ellos de 10 a 11 y luego siguen ellos y así se van haciendo círculo, ¿no? Van cambiando relevos para toda la noche estar haciendo oración. Cuando a él, a Martín, mi amigo, le corresponde hacer la velación, posiblemente vamos a pensar era entre 12 y 1 de la mañana o las 11 y las 12. O sea, ya era tardezón, o sea, ya era entrada la noche, posiblemente ya de madrugada.
igualito que como les acabo de platicar aquí de San Juanito. Ellos estaban muy metidos en la oración, estaban rezando el rosario, y esto me lo platicó él, cuando de pronto se oye que la puerta se abre, y se oye que rechina la puerta. Voltean a ver, se oyen los pasos adentro del templo, clac, 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 y luego la banca que cruje, igual rechina. Silencio. Todos los que estaban rezando dejaron de rezar. Voltearon a ver hacia donde estaba oyéndose el ruido. La puerta cerrada totalmente, pero se oyó que la abrieron, pero nunca se abrió. Se oyeron los pasos, jamás se vio al que venía caminando. Se oyó la banca, las bancas solas. Todos los que estaban dentro del templo estaban ahí, reunidos al frente, cerca del altar donde estaba el Santísimo expuesto, haciendo la oración. Entonces, ¿quién entró? Como dices, actividad paranormal, por supuesto. He platicado en fechas recientes una historia que no la viví yo, no la compartieron en este programa, pero que me la hacen llegar, porque tiene que ver con un tema que aquí manejamos mucho tiempo, el tema del ser alado. Tiene lugar en Zacatecas, es un poblado. Incluso pregunté y en su momento me dijeron, sí, Flavio, ese templo es el que estaban reparando acá para el lado de Trancoso. No, es para acá, para Loreto. Total que daban lugar, o sea, sí lo ubican. Hay personas que seguramente me están oyendo y si lo vuelvo a platicar, lo ubican. Que oyeron ruidos adentro del templo en la parte alta, que les prohibieron subir, estaban haciendo reparaciones, iban a remodelar bancas, iban a remodelar pintura, iban a remodelar, sabrá Dios qué tantas cosas, y se oía que caminaban en el techo, pero les prohibieron salir, subir. Un día tienen que subir, no estaba el encargado, y uno de los trabajadores sube, acompaña otro al primero, bajan los dos volados, grite y se esconden. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y en eso que ellos se esconden y los demás estaban preguntando qué pasó, qué ocurrió, se oyen los golpes, que venía bajando a alguien como si trajera zancos, como si trajera tacones, o sea, como palo, no sé. Voltean a ver y sale una figura oscura, grande, alta, un ser desfigurado, con alas. Camina entre ellos como si fuera ciego, todo el mundo se repliega, se esconde, lo ven como camina, va para allá, luego viene, choca con esto, choca con aquello, y luego regresa a subir las escaleras. Cuando llega el encargado, el acólito, el sacristán, el que era el que debió haber permitido y franqueado el paso, le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que vimos? ¿No les dije que no subieran? Pues, ¿qué fue? Total, que se arma la rebatinga y le dicen al padre, ¿sabe qué, padre? Ahí muere. Hasta aquí le dejamos y... No, ¿saben qué? ¿Cuánto acordamos que les iba a pagar? ¿20? Pues, ¿saben qué? Les doy 40. Pero no digan nada. Acaben el trabajo y se van. En vez de lo que habíamos acordado, les doblo el pago. Pero de esto no sale. Y eso pasó en Zacatecas. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, gracias por llamar. ¿Qué tal? Mira, te llamo únicamente para hacerte un par de comentarios. Anoche te llamé y estuvimos platicando el tema de que veían saltar en un lugar un chivito y en otro un becerrito. Ah, ya, sí. Luego ya comentaste... El de la Guadalupe, de la casa de la calle Guadalupe. Y ya no alcancé a marcarte porque andaba realizando ahí unas actividades del trabajo, pero me quedé, hasta parece que es nada más para agarrar señal de radio, para estar llamando al radio, pero no, es cierto, me quedé muy gratamente sorprendido de que el lugar donde me dijo el señor de aquí del Llanito que él llegó a ver de niño ese becerro que saltaba hacia el pollo, es casi
donde describías en cuestión interna de las casas, o sea, vamos a hablar del corazón de manzana, coincide perfectamente, nada más que la casa que me describía el amigo de aquí, el Dianito, daba a la calle Rivera y no a la calle Guadalupe, pero es la misma manzana. Sí, sí. Y justo es una manzana donde había personas de las oriundas de aquí de Aguascalientes y también de las de primeras migraciones de los Altos de Jalisco, que les gustaba tener sus corrales de ganado lechero o de engorda ahí, y de ahí se presentaba también la confusión, aunque esta vista del becerro que realizaba este señor ha de haber sido más o menos en los años, sería 60 más o menos, porque mira, él me dijo hace poco que tiene 46 años, entonces no, tal vez en los 70, porque dijo que tenía alrededor de cerca de los 10 años, entonces 80. Tiene cerca de 50, y me comentó que él llegó a ver tanto le dijeron como llegó a ver que ahí brincaba el becerrito, y me quedé yo muy sorprendido porque todo coincide con esa manzana. ¿Cómo ves? Eso fue en los 80, según lo que tú platicas, por la edad, porque si nació en los 70, vamos a pensar 76, tendría ahorita 50, o estaría por cumplir, y si tenía 10 años, entonces sería 86, un aproximado, o sea, sería en la década de los 80, más o menos. Así es. Y lo que yo conté fue en los 40. En los 40, de ahí me sorprendió un poco, y lo que hablábamos también del espectro tipo monje, que te digo que a lo mejor en ciertos barrios o en ciertos lugares cercanos deambulan energías que se pueden mover en cierto, como que en cierto radio geográfico, en cierto pedazo de tierra, pero no van más allá. Vamos, eso sería mi comentario. Oye, pues muchísimas gracias. A ver, muchas gracias, Flavio, buenas noches. Gracias. Y no me puedo acordar de lo que quedó pendiente anoche. Buenas, te quiero platicar algo que le ocurrió a mi esposa ayer en la mañana. Nos despertamos, no sé si a alguien de tu radio escuchas les haya pasado algo similar. Te platico. Cuando nos despertamos, mi esposa me contó que estaba soñando que la golpeaba, que le daba una cachetada, y me despertó con el dolor en la mejilla. Cuando me dijo en cuál cachete, mi sorpresa fue que en el pómulo tenía inflamado e hinchado y el cachete lo tenía colorado. Gracias, buenas noches. Mira, no necesito preguntarle a alguien del auditorio, a mí me pasó. A mí me llegó a ocurrir. No me pegaron, a diferencia de tu señora. Yo sentí, fue en la mano. Yo sentí, ya me acordé. Este sueño lo debí haber tenido posiblemente a mis entre 8 y 10 años de edad. Muchos años, sí. Pueden hacerle, porque sí, lo amerita. Muchos años hace ya. Estaba dormido. De pronto, en el sueño, ojo, es un sueño, despierto y me pica el brazo. Entonces yo, vamos a pensar, me pica el brazo derecho, del codo hasta la mano. Entonces yo, como si estuviera, a ver si puedo ejemplificar, exprimiendo así con la mano izquierda, empiezo a agarrarme el brazo y lo voy llevando hacia la mano, como apretándome el brazo del doblez del brazo, del codo, hacia la canilla, hacia la mano. Voy apretando, y cada que voy pasando mi mano del codo hacia la punta, hacia la mano, de la piel me empezaron a salir gusanos. Me acuerdo que yo me apretaba y me sobaba así, voy para adelante, y salían gusanos de mi brazo. Salía uno y otro gusano.
Me asusto al ver mi brazo engusanado y despierto. Lo que yo tenía era que estaba acostado sobre mi brazo y se me había dormido, como luego se conoce, ese hormigueo y ese dolor que yo sentía lo interpreté en mi sueño como gusanos, pero en realidad pues estaba soñando, no pasó a mayores. Bien, ¿qué te trato de decir con este sueño? Que es posible que tu señora se haya quedado acostada mucho rato sobre la misma o en la misma posición sobre su cara y el pómulo pues le dolió. Otra cosa que quiero comentar para aparejarla a tu comentario. No recuerdo, ofrezco una disculpa, si hay alguien en el auditorio que lo sepa, que nos lo pueda decir, ayúdennos. Hay un fenómeno que hacen o que viven, experimentan las personas, creo que tienen TDAH, y empiezan a apretar los dientes. Despiertan y hasta les duele la mandíbula porque en la noche estaban apretando los dientes. Tuve una compañera que tenía eso en la universidad y ella le consiguieron una mordedera y tenía que dormir con como los boxeadores, así se metía una mordedera porque apretaba la mandíbula. No sé qué pasó con su tratamiento, no lo sé, pero tiene ese origen. Bueno, en este caso, ¿qué quiero decir? Que posiblemente tu esposa se acostó, no se movió en un rato y todavía a la par pudo haber apretado la cara en contra de la almohada, como si quisiera traspasar la almohada, el colchón, la cama, como si la quisiera atravesar. Vamos a pensarlo así. Despierta y pues obviamente tiene reacción su cuerpo de que la estaba apachurrando y que le duele y lo que sea. Y en el sueño, en su intento de descanso, lo interpreta como un sueño que le dieron una cachetada, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Por último, cierro lo que refiere a esto que nos compartes del sueño de tu señora. Pregunta, tú que la conoces, ¿de pura casualidad tu señora tiene algún tipo de... no sé cómo definirlo, no sé si sea trastorno o si sea condición, pero ese tipo de problemas donde tienen estas reacciones de conducta? No estoy diciendo que sea malo, no, que quede claro, pero es una serie de síntomas que identifican a una persona que es paciente del TDAH. Tú que la conoces. Hay un problema, bueno, una condición que tienen los niños, algo así de que son hiperactivos y tienen un problema para aprender. Creo que yo padecí eso, por lo que recuerdo que viví de infante. Nadie me identificó y pues bueno, quizá resultado de esa conducta que yo presenté de niño, que ustedes ya seguramente algunos recordarán y saben, lo tradujeron como un mal comportamiento de un servidor, y la maestra Silvia, que me dio clases en segundo y en tercero, me agarró de sparring. Éramos como 4 o 5 niños de entre 6 y 7 años, pero la edad no importaba, lo importante era que ella desahogara su coraje, y cachetadas, jalones de cabello, golpes con el borrador, con regla, en la cara, en la espalda, donde fuera. Lo importante es que ella descansara. Yo en mi caso considero que era ese tipo de situación la que yo viví. Yo tenía el problema ese de, no sé cómo decir, concentrarme o no sé, pero así habemos personas. Flavio, hay una explicación científica.
Lo que sucede es que cuando el cuerpo de una persona está en una posición donde tapa el flujo de la sangre, el propio cerebro produce a través de los pensamientos de la persona, entre comillas, pesadillas, para que la conciencia reaccione y de esta manera la persona despierte. Exacto, ese es totalmente lo que yo traté de comentar y qué bien que lo aterrizaste. Gracias. El poblado más cercano a Arandas es justamente el Agua Negra, porque la Hierbabuena está lejos. ¿Cuál es el grande? ¿El Agua Negra o la Hierbabuena? Creo que es la Hierbabuena, el poblado más grande. Te mando muchos saludos, Flavio, de parte de Rosita. Muchas gracias. Soy chofer. En una ocasión... soy chofer de plataforma. En una ocasión me tocó ir por un usuario a la mera puerta del templo del Cerrito de la Cruz. Mientras que estaba esperándolo, no sé si sepas que ahí hay unas criptas. Entonces, mientras que estaba esperándolo a que llegara, vi como sombras iban caminando, salían y entraban de ahí, de esas criptas. Te estoy hablando que serían las 4 aproximadamente de la mañana. Las quise grabar con el teléfono, pero no se veían. Yo las estaba viendo por el teléfono, no sé a qué se debe, no las captaba, o no sé, pero yo sí las vi. Ya cuando llegó el usuario, me fui, pero me quedé con que yo vi, pero no las pude grabar. Hay unas monjas que también dicen ver atrás del templo de San José, que las han llegado incluso a ver que entran por la calle Primo Verdad, atraviesan por atrás del templo de San José y se meten a la escuela. Buenas noches, saludos a la familia Campos García, saludos a la gente de San Miguel del 40, Jalisco, mi tierra. Buenas noches, tengo poco tiempo de escucharte. Me gustó el programa, soy chofer de tráiler en Estados Unidos. ¿Tienes relatos de traileros? Sí hay. ¿Puedes pasarme el link de la página? Sí, cómo no. El nombre del programa en Facebook, ahorita te lo mando. Sí, claro que sí, permíteme. Flavio, ¿alguna historia de alguna escuela o primaria? Hay varias. Hubo una, estaba en la Valentín Gómez Farías, en el lado sur del jardín de Cholula. Ahí decían que veían entrar a un hombre y ahí va para la esquina del fondo a la derecha, donde era el cuarto de escobas. Y lo veían que iba, y ahí se metía. Así, de bote pronto. Rapidito. Hubo una escuela, no sé si exista, en la misma Álvaro Obregón, bueno, cerca, en la Álvaro Obregón, entre Alarcón, López Velarde y la Morelos. Ya se ubicaron. Bueno, en esa escuela llamó un joven y platicó. Cuando entramos, nos paraban en el patio y a ver, vamos a decir, ¿no? El niño Flavio Arenas, entonces ya levantaba la mano. Aquí, fórmese, grupo primero A. El niño Christopher Rodríguez, ya levantaba la mano Christopher. Aparece aquí del grupo B con la maestra Josefina. A ver, la niña Mónica Rodríguez, párese aquí, porque también es con la maestra Josefina, primero B. Y así iban armando los grupos, ¿no? Ya los tenían formados, el grupo primero tal, ok, ya les daban las indicaciones, ¿no? Para ir al baño, para ir y cuando justamente hablan de ir al baño, dicen, ¿saben qué? Prohibido ir al baño solos. Si van a ir al baño, en parejas, se van con algún compañerito, con alguna compañerita. De momento, pues él no le dio importancia hasta que tuvo la situación y después se acordó el porqué y nos lo platica. Una vez fue al baño con un compañerito, estaban en el baño y cuando ellos entraban, ¡fum!, entró alguien que se fue para allá al fondo y no lo vieron bien, pero entró rapidísimo. Acaban de hacer lo necesario, lo propio, ya se lavan las manos, vienen de regreso al salón los dos y lo que haya sido, ¡fum!, los rebasó y se fue para la entrada. Los dos niños lo vieron y dice, siendo niños, en la inocencia de un niño, pues no le dimos importancia. Ya después entendimos por qué nos dijeron, al baño solos no, porque allá salía lo que haya sido, salía. Buenas noches, excelente programa. Mira, hace tiempo, hará más o menos
8 años, uno de mis hijos fue a clases de verano aquí a la huerta. Si te das cuenta, está una tiendita que le dicen La Tiendita, aquí en la huerta. Hay unos jardineritos que tienen muchas flores muy pequeñas, de aproximadamente 1 centímetro de grandes, en lo que es su entorno de la misma flor. Se me hizo muy bonito y empecé a sacar fotografías con mi teléfono celular por varios extremos de varios lados de la jardinerita que te diera las flores. Y al mes más o menos me acordé de esas fotografías. Cuando las veo, empecé a crecer. Soy la persona que me gusta mucho ponerle zoom a las fotografías para ver más detalladamente la fotografía, y cuando lo hago me doy cuenta que detrás de las flores hay hombrecitos diminutos. Imagínate qué tan pequeños eran. Estaban detrás de la flor sentados, y para poder verlos tuve que poner el zoom. Entonces, esas fotografías las empecé a mostrar a personas y todos se quedaban asombrados con lo que se observaba. Sé que si vuelvo a ese lugar de La Tiendita que está aquí en la huerta, vuelvo a ver, porque quiere decir que ahí habitan ellos. Debe haber algún lugar donde meterse y habitar entre esas flores. Pero fue extraño. De verdad fue sorprendente haber visto esos seres tan diminutos en los cuales yo creía que no existían. Solamente te quería platicar esto y gracias por leerme. Excelente programa. Buenas noches. Flavio, escuchándote desde California. ¿Tienes alguna historia del Bajío de San José, Jalisco? No recuerdo, ¿Alguna historia de Chichimeco? Gracias, bendiciones, siempre a la escucha. ¿Alguna vez platicaron algo de la presa de Chichimeco? Quiero pedir luz por la familia. Ya estamos muy allá del programa. Petición de luz, petición de luz. Petición de luz. Claro que sí, Berito, te vi en el templo. Buenas noches, petición de luz para... Pásame el link de la página, por supuesto. Exactamente, síndrome de déficit de atención, y su tratamiento común es a través de un medicamento, lo menciona y no lo voy a mencionar, pero sí, inclusive ese medicamento yo lo tomé, pero ya mucho más después, mucho más. Seguramente era tu padecimiento, sí, segurito. Yo también estoy totalmente de acuerdo, y la maestra se dio gusto. Buenas noches, Flavio. Ahorita que contaste la historia de los muchachos salieron del baile de Jesús María, el baile de los Bukis, que se encontraron a la muchacha. Me acordé que en el año del 97, un amigo trabajaba en un rancho que se llama el 18 de marzo. Ese ranchito pertenece a Rincón, pero ya está aquí en los límites de Pabellón, te hablo aquí de Pabellón de Arteaga. Y él trabajaba en unas durazneras de velador, y nos decía que de las 8 a las 9 de la noche se quedaba solo el rancho. Dijo, pues por si un día quieren robar duraznos, pues esa es la hora. Y nos íbamos, agarramos las bicicletas, nuestro costal, y ahí agarramos medio costal de duraznos. Estaba grande las durazneras, eran yo creo como unas 3 hectáreas. Entonces un día que veníamos de hacer lo mismo, ese 18 de marzo queda por la carretera que va de aquí de Pabellón a la estación de Rincón de Romos. Está paralela a las vías del tren. Entonces no está retirado, está como a 1 o 2 kilómetros a lo mucho de la orilla de Pabellón. Entonces un día que veníamos, se nos hizo raro que a mitad del camino estaban unas muchachas, eran 3. Estaban unas muchachas muy guapas, así como dices tú, esa de Jesús María. Y me acuerdo que yo venía primero porque traía menos carga y traía una bici pues más grande. Entonces yo me percaté, y cuando me percaté las muchachas, cuando pasé me dieron escalofríos y me vine, le di más fuerte. Entonces volteé y me fijé que uno de mis amigos como que se quiso orillar
Y patitas, ¿pa' qué te quiero? Le dio más recio a la bicicleta y me alcanzó y me dice, no manches, ¿no les viste la cara? Le dije, no, esa era la cara de una calavera de las 3. Y ya pues cuando llegamos ahí con los amigos en la bola, pues hizo la plática y alguien nos comentó que ahí donde las vimos era un panteón y que pues lo quitaron para hacer esa carretera. Y también de lo que hablaste de la presa de Lagos de Moreno, que vieron que bajó un ovni. Dicen que en la presa de la hacienda de Pabellón de Hidalgo, que ahí también han visto bajar ovnis. No sé qué relación tengan los ovnis con el agua, con las presas. Buenas noches. Yo pensaría más bien con los embalses de agua, o sea, las presas como tal. No justamente porque sea la de la que está en tal lugar o que tenga este tamaño, no sé, estudios o algo que vengan a hacer, no sé, pienso yo. Y pues bueno, les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima. Y sin lugar a dudas, mañana será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.